Dogma central de la biología molecular. En el interior de cada célula existe un archivo maestro, una biblioteca molecular, donde se resguarda, codifica en bases nitrogenadas toda la información necesaria para construir y mantener la vida. Estamos hablando del ácido desoxirribonucleico, también conocido como ADN. El ADN es una molécula que contiene y transmite la información genética de los seres vivos, es decir, que toda la información almacenada en el ADN se transmite de una generación a otra generación. El ADN está formado por dos cadenas, a las que se les llama nucleótidos, por lo que también el ADN es considerada una molécula polimérica. Cada nucleótido contiene 3 elementos: una azúcar pentosa, también llamada desoxirribosa, un grupo fosfato, una base nitrogenada. Existen 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. Por su estructura química y formación de anillo, las bases nitrogenadas pueden ser púricas y de doble anillo, la adenina y guanina, y pirimidínicas o de un anillo, la citosina y timina. Estas bases se emparejan específicamente adenina con timina, unidas por 2 puentes de hidrógeno, y citosina con guanina, unidas mediante 3 puentes de hidrógeno. Estas bases están organizadas en genes que contienen información necesaria para fabricar aminoácidos y que a su vez forman las proteínas. Para ello se lleva a cabo los procesos de replicación, transcripción y traducción del ADN que veremos más a detalle más adelante. Es un principio fundamental que describe el flujo de información genética en la célula, propuesto por Francis Crick en 1958. Es correcto. Creé este dogma para describir cómo la información genética fluye de ADN a ARN y de ARN a proteínas. En otras palabras, el ADN se replica, se transcribe a ARN y luego el ARN es traducido a proteínas a través de un proceso de traducción. Este principio, lejos de ser meramente teórico, sustenta la fisiología celular, y su disrupción está en la base de múltiples patologías humanas. ¿Sabías que? A principios de los años 50, Rosalind Franklin, con su toma de imágenes del ADN por difracción de rayos X, contribuyó a definir la estructura helicoidal del ADN. Pero no fue hasta 1953 que James Watson y Francis Crick diseñaron la estructura de doble hélice del ADN, dando paso a la genética molecular. Y fue así que continué investigando sobre los mecanismos de transmisión y expresión genética. Es por ello que en 1958 publiqué On Protein Synthesis, donde expuse los procesos que refieren al dogma central de la biología molecular. Sabiendo todo eso, iniciaremos hablando sobre la replicación. Es el proceso mediante el cual una molécula de ADN se copia para generar 2 copias idénticas. Este proceso es esencial para la división celular, además de para la transmisión de información genética de una célula a su descendencia. En la replicación del ADN, la doble hélice de ADN se separa, y cada cadena sirve como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Ahora nos adentramos en el núcleo celular, delimitado por una envoltura doble que resguarda el genoma humano. Dentro de esta estructura, segmentos específicos del ADN, genes estructurales, son identificados por secuencias promotoras. Es aquí donde inicia la transcripción. El ARN polimerasa 2 reconoce la región promotora, se ensambla con factores de transcripción y comienza la elongación. La elongación básicamente es la etapa donde la hebra de ARN se alarga al agregar nuevos nucleótidos utilizando una cadena de ADN como molde. Esa cadena de ARN que se va formando se llama ARN mensajero y tiene una secuencia casi idéntica a la hebra de ADN. Sin embargo, las cadenas de ARN tienen la base uracilo en lugar de timina, así como un azúcar ligeramente diferente en el nucleótido. La transcripción ocurre en sentido 5' a 3' y genera un ARN complementario. El ARN polimerasa seguirá transcribiendo hasta que reciba la señal para parar. El proceso de finalizar la transcripción se conoce como terminación y sucede una vez que la polimerasa transcribe una secuencia de ADN llamada terminador. El ARN que se forma al principio se llama ARN mensajero primario o pre-ARN y necesita pasar por un proceso de maduración antes de poder usarse. Este proceso empieza con la colocación de la caperuza en el extremo 5', una especie de sombrero que protege el ARN mensajero. El paso 2 es la colocación de una cola de adeninas en el extremo 3', una cadena de adeninas que protege y ayuda al transporte del ARN mensajero. El paso 3, splicing o empalme, se eliminan los intrones
partes no útiles, y se unen los exones, partes útiles del gen. El ARN mensajero ya maduro puede salir del núcleo hacia el citoplasma para ser traducido y producir una proteína. Un ejemplo clínico de la importancia de la transcripción en el organismo es el hipotiroidismo congénito por mutación en el gen, receptor de la hormona estimulante de la tiroides. El receptor no funciona bien o no se forma correctamente. Entonces, aunque la hormona estimulante de la tiroides esté presente, la célula de la tiroides no recibe la señal correctamente. Como resultado, los genes necesarios para producir las hormonas tiroideas no se activan, porque la señal interna que inicia la transcripción está bloqueada. Esto significa que no se forman el ARN mensajero necesario para fabricar las proteínas que producen hormonas tiroideas. Una vez maduro, el ARN mensajero abandona el núcleo a través de los poros nucleares y entra en el citoplasma, donde se une a un ribosoma, una compleja maquinaria de ARN ribosómico y proteínas. El ribosoma actúa como un decodificador molecular. Lee el ARN en tripletes, los codones, y por cada uno recluta un ARN de transferencia, cargando con un aminoácido específico. La secuencia de codones determina el orden en que se ensamblan los aminoácidos, formando una cadena polipeptídica. Este proceso, denominado traducción, es fundamental. El código genético es universal, redundante y sin ambigüedad. A un codón le corresponde un único aminoácido. Una mínima alteración puede tener consecuencias significativas. Finalizada la traducción, la cadena polipeptídica no es funcional hasta plegarse correctamente en su estructura terciaria o cuaternaria, un proceso guiado por interacciones no covalentes, puentes disulfuro y la acción de chaperonas moleculares. Una proteína correctamente plegada adquiere una función específica, estructural como la actina, enzimática como la ADN polimerasa, transportadora como la hemoglobina o inmunológica como las inmunoglobulinas. El dogma central de la biología molecular constituye la base estructural y funcional de la expresión génica, al establecer el flujo de información desde el ADN hasta la proteína. Este proceso preciso para la homeostasis celular y el funcionamiento del organismo. Su comprensión permite no solo interpretar el origen molecular de múltiples patologías, sino también desarrollar estrategias terapéuticas innovadoras como la terapia génica y regulada, la medicina personalizada. Y así, el conocimiento del dogma central trasciende la teoría, posicionándose como pilar fundamental en la biomedicina contemporánea.